Mucho gusto saludar esta tarde aquí en el estudio a Fernando Sotojay, director de Tu Hipoteca Fácil. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bien, mi querido. La última vez que hablamos todavía estaba Alejandro Murat al frente del Infonavit. Muchas cosas han pasado desde entonces. Primero preguntarte qué has visto con el nuevo relevo, ya ni tan nuevo, pero con lo que ha pasado en el Infonavit a propósito de los cambios. Híjole, pues seguimos con el tema del Infonavit, los créditos otorgados a las personas. Esta reforma, la de desindexación, pues es una cosa estrictamente, en mi opinión, estética, no es un tema de fondo. ¿Por qué? Porque al final del día la propia reforma constitucional establecía que los créditos otorgados en salarios mínimos dejaban de ser en salarios mínimos, aunque sigan denominados en salarios mínimos, la deuda no podía exceder el ajuste que tuviera la UMA. Entonces, pues ya la reforma fue un tema estético, un tema de estructura, y la parte de la protección del instituto en términos de que podía incrementarse, podría haber mayor inflación mayor incremento de los salarios que inflación, pues es también un tema que realmente no va a suceder, no vemos que suceda relativamente en corto plazo por el tema de la economía mexicana. Lo que el Infonavit tiene que hacer, y seguimos insistiendo, Rod, y tú has sido, como siempre te lo digo, un grandísimo apoyador en ese sentido, es reestructurar los 6 millones de créditos que están en salarios mínimos, llámales UMAS ahora, a pesos. Y no se va a descalzar al Infonavit, no se va a generar un agujero al Infonavit, si los rendimientos no van a ser tan grandes, pero además el Infonavit tiene una vocación, una obligación legal a hacerlo, y voy a ser muy puntual. El artículo 3 de la ley del Instituto establece que los créditos otorgados por el Infonavit tienen que ser baratos. No hay manera de que justifiquemos que los créditos otorgados por el Infonavit en los últimos, llamémosle, 15, 16 años son baratos. Ahora, ¿por qué? Y reiterar esto, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es importante para los que nos ven esta tarde, ¿por qué es negativo, digamos, para la formación de patrimonio de los que tienen un crédito denominado en UMAS ahora o salarios mínimos? Pues es negativo, Rob, porque son créditos a muy largo plazo. Ya sea a muy largo plazo, la amortización que tienes durante el año es muy pequeña. Entonces, lo que logras amortizar durante el año se ajusta, digamos, se te incrementa nuevamente al final del periodo con el ajuste que tiene ahora la UMA, antes el salario mínimo. Es decir, supongamos, puedo tener un crédito de, vamos a poner ejemplos simples, de 100 pesos totales, digamos, son 100 pesos. Correcto, es correcto. Y me van a cobrar un interés, pues no sé, del 8%. Es correcto. ¿no? Y es hasta el 12, pero además es carísimo. Sí, ¿no? Además caro, exacto. Sí. Pero, pues eso quiere decir que yo, digamos, en la primera mitad pagaría, si es a 10 años, para hacerlo simple, pagaría 12, ¿no? Es decir, estoy pagando 10 más el 20% de interés, ya lo puse caro, pero bueno. Y en cambio, cuando son denominados en UMAS, entonces se me va a ajustar cada vez. Es decir, son 100 pesos que se ajustan el primer año, pues 3% la inflación, y luego el segundo año otro 3%, etcétera, ¿no? Y si son pesos, no se ajustan. Si son pesos, lo que está pasando es que se está amortizando durante el año. La deuda que se tiene generada con el acreditado es fija, no se incrementa la deuda. Yo ya sé que voy a pagar un interés del 12%, exacto, que es el total del interés que yo voy a pagar sobre el monto del crédito. Y que vas a amortizar, que tú vas a tener una amortización preestablecida, clara, precisa, de qué es lo que te está costando el crédito, te va a costar el crédito. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hoy vengo de una plática con un grupo muy importante de asesores inmobiliarios, en que les presenté el ejercicio que utilizamos siempre, el tema del crédito Infonavit. Una persona contrató su crédito hace 5 años por 960,000 pesos, entre su cuenta de vivienda, pagos que ha hecho de sus aportaciones bimestrales, las aportaciones patronales y el saldo a su cuenta de vivienda. Esta persona en 5 años pagó 760,000 pesos y amortizó en ese mismo periodo solamente 130,000 pesos. Sus mensualidades pasaron del equivalente a 8,000 pesos al equivalente a 11,000 pesos mensuales. Entonces, es un daño brutal lo que se ha generado. Y realmente no entiendo la negativa, porque ya, como tú lo sabes, ya vimos la noticia varias veces de que iban a sustituir 1 millón de créditos en Infonavit. Primero nos dijeron que iba a ser el 2015. Luego nos dijeron, no, es una meta sexenal. Bueno, no han otorgado ni 500, no han sustituido ni 500 créditos. Ahora, los que ya se están otorgando, esos ya se otorgan en pesos. Que eso, bueno, lo platicamos en su momento. Lo platicamos porque todavía estábamos en esa, ¿no? Así es. Hace un par de años estábamos todavía en ese proceso. Se logró, es muy importante haberlo logrado. Se sensibilizó en ese sentido. Pero el tema es que son 6 millones de familias que no van a ser clases medias. Es muy difícil que esas personas sean clases medias, porque además de todo, súmale el tema del crédito.
son personas que las casas que están habitando, el 52% de esas casas, y esto fue una cifra que en su momento un funcionario de Infonavit nos dio, valen menos de lo que valían originalmente. Además por la política de vivienda, ¿no? Sí, También la política de vivienda. Pero preguntarte, Fer, además está otro ámbito y otro aspecto importante de este asunto, que es el tema de la vivienda como una entidad económica transversal que replica mucho en la economía. Así es. Ya vimos que, bueno, fracasaron, hubo un cambio en la política de vivienda que ya lo platicábamos en ya vivienda vertical, de mejor calidad, con esquemas que hacen que no se deteriore esto que mencionábamos al final del segundo corte, que es viviendas que hoy valen menos de lo que originalmente, que es ridículo, porque no solo no se genera patrimonio, se depreda, ¿no? El que ya tenías. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Cómo vamos en esa otra materia? Porque he visto que ya se reestructuraron las viviendas, ya son mucho más pequeñas, las tres grandotas que entraron en crisis, y hoy estamos viendo un panorama un tanto distinto, pero saber tu opinión, ¿cómo lo ves? Pues mira, hay vivienderas muy serias que han tomado el lugar que dejaron ellos. Es más, no diría que lo han tomado, han desplazado, porque se han hecho cosas realmente muy interesantes, vivienderas locales. Hay una viviendera que a mí me encanta que se llama Vinte. O sea, Vinte está haciendo unas cosas realmente muy bien. Tú ves los proyectos, están muy bien hechos, están muy bien diseñados, están muy bien construidos, tiene una visión muy clara. Ahora, en el tema de la vivienda, la verticalidad de la vivienda y esta reordenación urbana que urge en las ciudades más importantes del país y principalmente en la Ciudad de México, en donde, para que te des una idea, del 2010 al 2015 se debieron de haber construido más de casi de 1.200.000 viviendas y se construyeron 177.000. O sea, hay un déficit de vivienda bien importante. ¿Y por qué lo hay? Porque el marco jurídico que permite utilizar el suelo intraurbano en forma óptima, es decir, generando vivienda vertical, generando vivienda que genere ese valor, que genere esa recomposición del tejido urbano, la composición del tejido social, que permita en un área, vamos a pensar, una manzana, piensa en la Colonia Doctores, una manzana, construir un edificio de 40 pisos, y tener el 60% del área de desplante libre, con jardines y con servicios, ese proceso está atorado en la Ciudad de México. ¿Por qué está atorado? Porque lo que veo en la Ciudad de México, por ejemplo, es mucha corrupción a nivel, no del gobierno, digamos ahora, podríamos decir estatal o local en cuanto a Miguel Ángel Mancera, sino las delegaciones. Cuando platico con constructores, no muy grandes, por ejemplo, en la calle donde yo vivo están construyendo muchos edificios y cada 3 días les ponen un sello, ¿no? Evidentemente cuando averiguas un poco más, pues resulta que hay corrupción, ¿no? Les ponen el sello, la de protección civil, el permiso no sé cuál que les faltó, la toma del gas que todavía no existe, en fin, un tema fuerte de corrupción por un lado, pero por otro lado, más allá de esos temas que son importantes, también parecería que los precios son muy altos, ¿no? Es decir, este déficit de vivienda, pues el que aporta el Infonavit simplemente es inalcanzable, ¿no? Es un tema de oferta y demanda. La demanda está ahí, hay una auténtica demanda en la zona metropolitana de la Ciudad de México de vivienda, o sea, realmente se necesita y gente que tiene ingresos adecuados. El problema es que la oferta no está ahí y no se ha podido generar la oferta porque el marco jurídico no permite la generación de vivienda en forma adecuada. Estás con H3, H4, H5 en ciertas delegaciones, ciertas zonas de las delegaciones, cuando debías tener H40, o sea, debías tener realmente una altísima densidad en zonas donde genera esa reordenación urbana, donde están los servicios, donde está el acceso a los trabajos y demás. El problema es un tema de marco jurídico inadecuado, por un lado, y eso genera, pues, evidentemente, un incremento en el precio significativo de la tierra y un incremento significativo del precio de los inmuebles. En la Ciudad de México, efectivamente, ha habido una apreciación muy significativa en el valor de los inmuebles en los últimos 2 años. Ahora, por este déficit no hablaría de una burbuja, ¿no? ¿O sí la ves? No. Porque eso también es importante. Luego vemos precios. Así es. Vamos a pensar en la zona de Polanco que se compara con París y uno diría, bueno, aquí pudiese haber una burbuja. Si lo comparamos con París, en vez de $10,000 metro cuadrado, que es el más caro que hay ahorita, estaríamos hablando de 40,000 o $30,000 metro cuadrado, ¿no? No hay una burbuja real. O sea, hay un incremento sustancial de valor. ¿Por qué? Porque las personas están dispuestas a sacrificar su patrimonio, lo que tienen la capacidad a efecto de vivir en donde quieren vivir. Claro. Y si yo tengo esa capacidad, pues, y si me dicen que vale $10,000 y quiero ir ahí, pues lo voy a pagar, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que la Ciudad de México no tiene una burbuja. Es más, el país no tiene una burbuja inmobiliaria, afortunadamente, ni la queremos tener, no queremos tener un boom. Y para eso necesitaría crédito barato, políticas de originación muy laxas de los bancos, que no la tienen, porque los bancos han sido muy responsables en la originación de crédito. Y eso me parece que está bien, ¿no? Fabuloso, es fabuloso. Y el ánimo de especular. Entonces, no veo esos 3 elementos en el mercado inmobiliario hoy en día, lo cual nos da una clara señal de que no hay una burbuja. Sí hay una apreciación muy significativa por la falta de oferta, de oferta, sí, oferta, porque la demanda está ahí, la demanda está generando. Fer, se nos acaba el tiempo, pero te agradezco mucho.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.